Incluso si no eres mexicano, es altamente probable que sepas quién es el Chavo del Ocho, o por lo menos lo relaciones con alguna imagen en tu cabeza. Es muy probable que hayas escuchado recientemente en redes sociales cosas realmente muy feas y muy malas acerca de la que fue su segunda mujer, conocida como Doña Florinda, o Florinda Meza, una actriz que ya tiene 76 años, que fue la amante de Roberto Bolaños, que era quien protagonizaba a el personaje del Chavo del Ocho. Pero ¿por qué exactamente está hablando de esto ahora mismo? Una serie de los años 70 se esté recordando ahora 50 años después. Pues porque básicamente los hijos de Roberto Bolaños, el Chavo del Ocho, han hecho una serie producida y guionizada por ellos mismos, en donde básicamente cuentan cómo su padre era un maldito infiel, y aunque pintan algunas cosas positivas, en general lo pintan como lo peor de lo peor. Pero a Florinda Meza, que fue básicamente su madrastra, la señora que, entre comillas, se robó a su padre, pues la ponen del absoluto peor de lo peor, la bruja más bruja asquerosa del mundo. Y en el vídeo de hoy vamos a explorar si realmente esto es verdad, o si hay una buena parte de exageración en lo que se puede estar contando. Y te adelanto que la verdad no es tan simple. Este chisme ya no es solo fuerte por las cosas que se cuentan, de que Florinda estuvo con todo el elenco estuvo con ella, de cómo empezaron teniendo ella 21 años y él 41 años, que también por cierto comenzó con su mujer anterior cuando ella tenía 15 años y él tenía 22. Estamos hablando de que Roberto Bolaños nació en el 1929 y luego posteriormente Florinda nació en el 1949, sino también vamos a hablar y observar cómo han reaccionado las redes sociales ante una campaña de marketing tan obvia, tan evidente, y que la gente se la come doblada de forma increíble, la verdad. Preparaos porque en breve vais a entender de lo que estoy hablando, porque este caso es realmente increíble y da para estudios, sin lugar a dudas. Pero antes de comentar, debo decirte que las suscripciones están totalmente cerradas. Solo los veteranos del canal, la gente con más de 180 IQ, puede permanecer suscrita. Todos los demás son estúpidos y nunca han llegado a tiempo para poder suscribir, y se dejan manipular siempre por las redes sociales y lo que todo el mundo dice. Y así, sin más dilatación, añade sireñe, comencemos con el vídeo de hoy. Dallas Review Mini. Antes de comenzar, quiero recordaros a todos que Roberto Bolaños, conocido como el Chavo del Ocho o Chespirito, fue hasta hace no mucho el ídolo por excelencia de México. Pero con ídolo no os hacéis una idea del nivel de ídolo del que estamos hablando. Tal vez las generaciones actuales, las más jóvenes, no lo sepan o no hubiesen escuchado nunca hablar de este hombre, pero yo, que soy una generación totalmente diferente a esta, recuerdo por allá del año 2010 como todos los mexicanos tenían a este hombre como si fuera el ídolo más absoluto, un semidios bajado de la tierra. Y cuando se murió en 2014, recuerdo como un montón de gente lloró su muerte como lloraba la de Maradona. Pero ahora las redes sociales están llenas de comentarios en vídeos tratando este tema que dicen cosas como esta: el único culpable de todo esto es el Chavo, empezó siendo infiel y dejó entrar al demonio a su vida y su trabajo. Y otros comparando a Florinda con Yoko Ono. Lo peor de todo esto es pensar que toda esta campaña y cambio de imagen alrededor de Roberto Bolaños ha sido por una campaña que han producido y guionizado sus propios hijos, que es como o sea, qué loco. Y es como que nadie está hablando de este elefante en la habitación, especialmente cuando tienes un ser querido que habrá sido un cabrón en vida, o incluso te puedes haber llevado mal con él, pero una vez se muere ya es como, ¿qué necesidad hay de hacer una serie entera dramatizada, deformando algunos hechos para poner a tu padre como un personaje demonio asqueroso, para cambiar por completo la mentalidad de la gente, de la imagen de tu padre, para destruirla por completo? ¿Y todo para qué? ¿Para conseguir algo de dinero por producir eso? ¿No puedes producir otras cosas? Pregunto, vamos, no sé, digo yo. A fin de cuentas no es que estén utilizando el nombre de su padre para hacer algo de ellos mismos, algo propio, es que lo utilizan para poner a su padre como el hijo de la grandísima perra más grande que hay del mundo, poner a su viuda, que sería en este caso la madrastra que ellos tenían, Florinda, como la bruja más malvada del mundo, y efectivamente pues ha calado esto en la gente 100%, y tanto su padre como su madre pues están los dos ya fallecidos. No sé, es algo que me sorprende. Haya sido o no haya sido un mal padre, el utilizar el dinero de la herencia de tu padre para producir este contenido es como... A mí me parece muy loco, no sé a vosotros, pero a mí me parece algo loquísimo. Pero esto mucha gente al parecer no lo sabe, o sea, no saben que la serie esta que ha salido, básicamente poniendo al padre de la peor clase de calaña posible, la han producido, guionizado sus propios hijos. Que es como, ¿hola? ¿En qué mundo estamos? Pero bueno, ¿cómo comenzó exactamente toda esta historia? Probablemente todos sabéis quién es Roberto Bolaños, todos los personajes que hizo, desde el Chavo del Ocho y todos los demás personajes que hizo. Básicamente fue un actor que hizo comedias muy conocidas, muy populares. La que más fue la del Chavo del Ocho, que se popularizó y se emitió en un montón
montón de países diferentes, en creo que todos los países de habla hispana, incluso en países que no te lo esperarías, como por ejemplo se dobló al japonés y se emitió en Japón un tiempo. Vamos, fue un éxito completo. A mí personalmente nunca me hizo mucha gracia, supongo que tal vez porque yo era de otra generación y no me hacía gracia ese tipo de, no sé, humor, pero a mucha gente le encantaba, le parecía la mejor serie del mundo y por eso tuvo el éxito mundial que tuvo, ya no solo en territorio hispanohablante, sino en general en un montón de países diferentes. Para los años 70, Roberto Bolaños ya estaba muy bien conectado con Televisa, que es donde se emitían todos esos programas, y en los años 70 llegó el programa que le hizo más conocido de todos, que fue El Chavo del Ocho. ¿Y qué sucede con básicamente todos los actores y todas las actrices constantemente en cada una de las producciones? Que todos terminan haciendo tras por detrás con todos. Es una barbaridad. Bueno, si esto ya lo ves en muchas otras profesiones, como por ejemplo, no sé, las enfermeras con los doctores, las azafatas con los pilotos y con otros azafatos si hay alguno. Es como que el ser humano no es capaz de llevar a cabo un dicho muy sencillo, muy universal, que es: donde tengas el trabajo, no metas lo de abajo. Así de sencillo. Pero la gente pues es profesional a nivel -10 y entonces comienza a seguir un montón de dramas, un montón de problemas, etc, etc, etc. Y como siempre sucede y hemos visto en un montón de diferentes producciones, por ejemplo producciones gringas, que sucedió por ejemplo con Brad Pitt y Angelina Jolie, que se conocieron por la película de Señor y Señora Smith, y entonces Brad Pitt le puso los cuernos a su mujer de ese entonces, que era Jennifer Aniston, con Angelina Jolie, que luego la cosa terminó fatal, ya todos lo sabéis, que Angelina Jolie le terminó mega funando por todos sitios, y básicamente se puede decir que le destruyó la carrera a Brad Pitt, porque desde entonces hemos sabido de él de una película y no mucho más. Pues lo mismo ocurre en todos los territorios, da igual el idioma que hablen, constantemente están haciendo tras por detrás con todos. De hecho también pasa lo mismo dentro del mundo streamer, hay un montonazo de streamers que se dedican a hacer tras por detrás con otros, y en cuanto los veas que una sola vez se juntan hombre y mujer, es que 100% han hecho tras por detrás. Es que no hay más, son así de sencillos. El ser humano es tan predecible que de verdad da pena. Bien, cuando llevaban ya emitiendo 5 años El Chavo del Ocho, resulta que Roberto Bolaños ya había estado intentando estar con diferentes otras actrices, y con algunas de hecho sí que lo había estado, pero con la que terminó de cuajar del todo fue con Florinda, que después de que fuera su amante, después de él tener 5 hijos y 15 años de matrimonio, perdón, 5 hijos no, 6 hijos y 15 años de matrimonio, El Chavo del Ocho, Roberto Bolaños o Chespirito, como le quieras decir, termina dejando a su mujer de ese entonces, que se llamaba Graciela Fernández, para irse con su nueva novia, 20 años menor que él. Y además era actriz de reparto dentro del Chavo del Ocho, era la señora que tenía siempre los rulos puestos. Evidentemente cuando esto sucede en las relaciones, digamos que no suelen terminar muy bien, prácticamente ninguna relación, algunas peor que otras, pero en general ninguna relación termina bien, porque si no, no terminaría, o sea, si no seguirían juntos, si no estuvieran mal, es que es básico, es basic. Pues evidentemente quien termina quedándose con los hijos habitualmente es quien termina convenciendo a los hijos de que es lo que sucede dentro de una relación de adultos, que muchas veces los hijos no entienden o no quieren entender, porque para ellos es su mundo el estar con los padres, y cuando los padres se separan muchas veces ocurre que en los divorcios uno de los dos padres o es de los dos padres ponen a los hijos en contra del otro y empiezan a hablar mierda de los hijos en contra del otro padre, lo cual me parece algo totalmente repulsivo, deleznable, que no se tendría que hacer absolutamente nunca, pero la gente lo hace igual, y raras veces he conocido a algunos padres que sean capaces de no contarle nada a sus hijos acerca de los problemas que ocurren. De hecho muchos hijos se ponen también a preguntar porque tienen curiosidad, evidentemente, y entonces los padres los usan como desahogo para decir 1000 barbaridades de su padre o de su madre, y entonces pues los ponen uno en contra del otro, cosa que evidentemente también probablemente ahora sucede aquí, como sucede en prácticamente todas las familias. Pues bien, aquí vais a tener la versión rápida de tanto la exmujer que está aquí arriba, como él, que es este aquí en medio, como Florinda, que es la amante que luego se convirtió en su esposa, porque la dejó en los 70, estuvo 20 años con Florinda, luego se casó con ella en 2004 y finalmente murió 10 años después, en 2014. Estas son las clases de entrevistas que andaba diciendo Graciela Fernández cuando hablaba de su exmarido. Ya a los 23 años dijo, ya se te acabó tu cuota, y Florinda se lo llevó. Esto me parece de verdad ridículo. Creo que se refiere a los 23 años de estar con él, o sea, estamos hablando de una relación total de 23 años, qué locura, y que la señora se pone a decir, y Florinda se lo llevó. Vamos a ver, no es una mascota, o sea, el tío se fue porque quiso irse, no es que mágicamente una mujer 20 años menor pueda llevarse a tu marido, no, es que él le dio la gana de irse. Pero bueno, la cultura de señoras de 1929, os podéis imaginar. Aquí dice él: el problema con Graciela, mi primera esposa, había sido la infidelidad, lo reconozco. Es que hace 34, 35 años, 40 años, era otro mundo, de veras. Entonces todo era mucho más discreto y fuimos realmente muy agredidos, víctimas de los medios, de todo, pero no como ahora de que los acose todo. No, yo era una malvada, robamaridos, y él era un desgraciado que y no dejaba a sus hijos, realmente ha sido un padre extraordinario. Ahora bien, hay varias cuestiones aquí acerca de qué fue lo que pasó exactamente, qué parte es verdad y qué parte es mentira. Hay muchas cosas que están
están diciendo, que las vamos a ver a continuación. Y definitivamente Florinda no es precisamente una mujer sincera, honesta o que caiga bien en general. De hecho, cae muy mal y lleva muchos años cayendo muy mal y con acusaciones cruzadas con un montón de gente distinta. Ella niega haber estado con otros participantes del elenco, pero mientras tanto los otros participantes afirman que sí que estaban con ella y que no la soportaban mientras estaban con ella, cosa que me parece muy fea también. O sea, ¿para qué cuentas eso? Es que me parece ridículo. Y aquí hay un par de puntos que me parecen relevantes. Y el primero es, si tú te casas, entonces nunca tienes derecho a divorciarte, nunca tienes derecho a terminar esa relación. Y probablemente me digas, sí, pero no siendo infiel. Vamos a ver, es muy bonito el decir, no, antes de serme infiel me dejas, pero eso jamás sucede. Absolutamente ninguna persona en este mundo es capaz de soltar una relación si no tiene otra bien agarrada. Y esto es algo que, sí, me parece feo, pero sucede de todas maneras. Nunca va a existir tal cosa como, yo te dejo antes de serte infiel, porque de hecho la gente habitualmente lo que pretende es probar si realmente son felices en esa nueva relación antes de soltar la anterior. Para mí me parece un completo desacierto el intentar hacer esto, pero intentar negar que esto no sucede es de estúpidos. Ahora, hay muchas otras cosas que podemos ver por en medio que lo calificarían como un tipo asqueroso, como por ejemplo, que hubiese maltratado a las mujeres, que hubiese maltratado a los hijos, que se hubiese desentendido del cuidado de sus hijos, ese tipo de cosas. Al parecer, no es el caso. Lo que sucedió fue una infidelidad, que fueron muchas, al parecer, o por lo menos lo intentó, con muchas otras actrices diferentes, pero también creo que adelantarse a juzgar tan rápido la complejidad de una relación de 23 años con 6 hijos por en medio y juzgar única y exclusivamente por una serie sin saber todos los detalles que pueden haber sucedido. No sabemos cómo de buena o mala era su exmujer durante la relación con él. Hay mujeres que son buenísimas, pero también hay mujeres que son terroríficas, que utilizan como si fueras su psicólogo. De hecho, hay un término para hablar de esto específicamente, os voy a enseñar, que es muy interesante, y el término es man keeping, o sea, el hombre se encarga de todo, que es el fenómeno donde la mujer, de forma desproporcional, actúa como la terapeuta de su pareja, sin ningún tipo de compensación por parte de la otra parte. Bueno, en fin, esto lo han llamado man keeping porque se ha inventado la feminista esta palabra, pero si no sería woman keeping, que también sucede, y sucede mucho más a menudo, de hecho, en mi opinión muy humilde, porque hay, y he visto muchas veces, más mujeres que son más dadas al drama y que convierten a su pareja en sus psicólogos con sus constantes mega depresiones y etc, etc. Esto no quiere decir, de nuevo, que este necesariamente sea el caso de lo que ocurrió con Roberto Bolaños y su exmujer. Solo digo que no estuvimos ahí como para saber cuáles fueron todas las cosas que llevaron a eso. En ningún momento intento justificar las infidelidades, ni mucho menos, pero cuando la información que se sabe, honestamente, es tan poca, que la exmujer tiene esta mentalidad de decir que se lo llevó la más joven, es un poco, en fin, quién sabe, no sabemos realmente lo que puede haber pasado. Y por lo menos para mí es un error tratar de lanzarnos a juzgar automáticamente teniendo tan poquitos detalles de cómo fue o qué sucedió. Tú, seas hombre o mujer, tienes todo el derecho del mundo a rehacer tu vida y salir de un matrimonio o relación donde no eres feliz. Y hay muchas personas que tal vez su intención no era hacer daño a la otra persona y tal vez su intención no era ser infiel en el primer momento, pero las cosas no son de un punto y otro, sino que es la rana en la olla, se va calentando la olla hasta que se muere quemada. Lo que sí que sabemos seguro es que Florinda es bastante mentirosilla y estuvo con gran parte del elenco del Chavo del 8, teniendo ella 20 y pocos años, pero luego posteriormente pasaría a negarlo por completo, mientras que esos actores del reparto van hablando de ello como si nada. Vamos a escuchar un poco. Hablar, una de dos, principalmente. ¿Tú conociste a Robert? Claro. Un hombre muy inteligente. Muy. Nos queríamos mucho. ¿Me imaginas a mí con un pendejo? Le dice, ¿me imaginas a mí con un idiota? Básicamente porque la entrevistadora le está preguntando, ¿tú estuviste con tal, el que tenía como los mofletes grandes en el Chavo del 8? Y ella dice, ¿tú conociste a Roberto? Roberto era muy inteligente, ¿cómo iba a estar yo con un idiota? Yo solo estoy con inteligentes. En fin, no respondió la pregunta, evidentemente está mintiendo, no responde de forma directa a la pregunta, no dice, no estuve, simplemente le da una duda ahí por en medio que es como, ¿ya? Y luego encima, que es el tío de los mofletes grandes, pero ya bastante mayor, se pone a hablar de su relación con esta actriz cuando estuvieron juntos. Atentos. Había conferencias de prensa y todo eso, lo primero que salía a decir que usted anduvo con doña Florinda, y ahí les venía la pedrada. No, yo no anduve con doña Florinda anduvo conmigo, que es diferente. Porque ella te tiraba lo galgo. Era ella, claro. Y no es común. Entonces, pues, no me lo creían, se reían, pero lo dejaba pasar. Bueno, hasta ahí. Pero y ella no se enoja. Me parece una tremenda y completa estupidez lo que dice este señor, honestamente, porque cuando dos personas están empujándose todo lo que se puede empujar, no es una persona la que lo hace, son los dos los que se dedican a hacerlo. Si bien tal vez puedas decir que la chica fue la que empezó a ligar contigo, eso no significa que luego tú no lo hicieras tan bien y no te acostarás con ella de todas maneras. Entonces, intentar hacer esto me parece totalmente ridículo, aunque ella sí que sea mentirosilla porque se pone a mentir al respecto del asunto. Podría haber simplemente dicho no voy a hablar al respecto de eso y punto. Lo cierto es que trata de ocultar esa relación que tuvo con este otro actor, mientras que este otro actor no solo
habla de esa relación, sino que encima habla al respecto para humillar a la otra parte y encima ponerse así ensalzado como con el ego de oh, sí, porque mira esta mujer que mira detrás a mí. En fin, a mí me parece feísimo. Pero bueno, la gente no ve esto mal, al parecer. Solo el hate está contra la doña Florinda. ¿Enojaba por eso? No sé si se enojaba o no, pero yo ya no con ella. Yo, cuando tuve que quitármela de encima, porque me la tuve que quitar de encima, hablé. Me parece esto también bochornoso, que se la tuvo que quitar de encima. O sea, si la otra persona está intentando humillarte de alguna manera, entiendo que tú respondas así. Pero cuando la otra mujer está simplemente negando haber estado contigo, ¿qué necesidad tienes tú de afirmarlo? Pero no solo afirmarlo, sino que afirmarlo de una manera en la que encima humillas a la otra mujer. Me parece feísimo. No sé a vosotros, pero a mí me parece esto ridículo. No sé cómo nadie está hablando de esto en redes sociales. Increíble cómo todo el mundo se traga el marketing de la serie, pero bueno. Hablé con Roberto Gómez Bolaños. Le dije, mira, ya le he dicho varias veces que pues ya terminemos. Me dice, ahorita que vamos a grabar, que se vea obligada a quedar. Ok. Ese día... ¿Que se vea qué? Que obligada a grabar, era un día de grabación de Chavo el 8. Sí. Dice, dile que ya no vas a andar con ella para que se vea obligada a quedarse. Ese día respiré aire puro. Ay, sí existe el aire. Dije, ¿Por qué era eso? De alguna forma era muy complicado. ¿Te acosaba? Sí, me acosaba con mi mamá, me acosaba... Escucha, y fui y le dije, no, yo no quiero nada contigo, se puso mal, le di el patatús. Chespirito todavía se acerca y me dice, mantente en tu posición. ¿Pero ellos estaban en pareja, ellos? No, faltaba mucho. Y ya después anduvo con Enrique Segoviano, el director del programa. Y ya después anduvo con Roberto Gómez Bolaños, ahí donde yo dije, nada, que bendice a Dios. Me parece feísimo, honestamente. Ya no solo hablar para humillar, cuando otra persona no ha hecho eso contigo, o sea, me parece algo que tienes que respetar. Si otra persona está negando porque es parte de la privacidad de dos personas, a mí me parece que sea algo que tengas que discutir con cuántas personas te has acostado o te has dejado de acostar. Me parece feísimo cuando se dedican a hacer esto la gente y encima para humillar o para subirse el ego a sí mismo este viejo, sino que encima luego ya se pone a señalar y a decir porque estuvo con este, estuvo con el otro, que estuvo con no sé qué. En fin, que la chica sea bastante cazapartners, eso no lo niega nadie, es un hecho. A fin de cuentas que fue full cazapartners y estuvo con otro, todos del mismo sector, todos famosos de cierta manera o metidos dentro de esa industria. En fin, las intenciones eran evidentes de esta mujer, pero tampoco me parece esto. Por eso digo que es que no puedo estar de parte de ninguno, porque me parecen todos horribles. Ahora, esta parte me parece la peor de todas. Atentos. Pero parece ser que, pues ya no lo veía yo, pero parece ser que comentarios de muchísima gente que lo golpeaba. ¿A quién? A Roberto Gómez Bolaños, doña Florinda. ¿Lo golpeaba? No lo dejaba hablar, casi no oía. Él se fumaba 4 cajetillas diarias de cigarros delicados, eran unos ovalados sin filtro. O sea, es dinamita pura, es un gato en reversa, ¿me entiendes? Claro. Y eso le trajo cáncer en los pulmones, se fue a vivir a... ¿Y ella lo maltrataba? Lo maltrataba. ¿Sí? No me consta porque no lo vi, pero lo que dice toda la gente y lo que dijeron reporteros, lo que dijeron también, no me acuerdo en qué país fue. Me parece esto ridículo, de verdad. O sea, no sé a vosotros, la gente ha tomado esto como una prueba evidente de que, mira, es una maltratadora y no sé qué y no sé cuántos, pero la verdad, que tú afirmes públicamente en la televisión diciendo lo maltrataba y lo digas así de forma tan tajante y cuando te digan, pero tú lo viste y dices, no, pero vi que lo dijeron, es como, colega, o sea, me parece terroríficamente malo. No entiendo cómo la gente ha caído de forma tan fácil dentro del marketing de esta serie para poner a esta Florinda como la villana máxima, que sí, la mujer tiene un montón de cosas criticables, pero ya que la acusen de ser una maltratadora física, eso ya es otro nivel y ese tipo de acusaciones requieren unas pruebas también fuertes. No puede ser que hagamos una acusación pública así por toda la carísima de algo tan grave como un maltrato físico, el tío lo afirme y diga, bueno, yo no lo vi, pero eso decían. ¿Hola? O sea, de verdad, asqueroso. Me parece totalmente deleznable. Además, digo otra cosa, este hombre terminó muy mal con Roberto Bolaños y tuvieron ahí varios dramas de denunciarse, de evitar que este hiciera participaciones en teatros y el otro le denunció por estar utilizando los derechos de no sé qué. O sea, no terminaron bien, ¿vale? Eso tenedlo claro. Le estaba entrevistando a Chespirito y ella contestaba, entonces... Y esto es otro también que vamos a ver. Y es que en distintos programas de televisión hemos visto cómo Florinda se dedicaba muchas veces a responder por Roberto Bolaños, interrumpiéndole las preguntas, respondiendo ya por él. Vais a ver que es una actitud que te hace levantar una ceja. El entrevistador intentaba obtener una respuesta de Roberto, pero... Que usted en algunos entremeses que pasaban se llamaba Chespirito. Viene Chespirito y creíamos que entonces era un personaje, pero no. Además, el programa se llamaba Chespirito. Florinda no dejaba de responder por él. Que la parte artística, esa la empecé un poco después, pero creo que me fui consolidando en ese renglón. Jingles, bueno, canciones para los comerciales, música para los comerciales también. Las ansias... Yo de verdad, en fin, vamos a terminar de verlo. ...de protagonismo eran muy notorias y la hacían ver algo
posesiva con su marido. Los comediantes del Pero mundo. digamos que al principio tuviste la influencia de tu educación del cine, entre El Gordo y el Flaco, Buster Bueno, Keaton, sí, o cosas así. la gente de cine... De más bien del cine, Ok. más que de la televisión. para mí El Gordo y el Porque eres de Flaco los eran... hacedores de la televisión. A él le costaba mucho trabajo dar su punto de vista, sin que Florinda guiara lo que él tenía que decir. Bien, honestamente os digo acerca de este tipo de cosas. Programas de la tele con el objetivo de grabar lo que les da la gana, recortando como les da la gana y no mostrándote el material completo de la entrevista, yo no me creo nada. De nuevo, con esto no estoy defendiendo a la señora, porque yo os he dicho que me parece que era cazapartners, que era mentirosilla, etc. Pero de un programa de televisión que no te muestran todo el material completo y entonces te muestran los recortes donde ella le interrumpe, me parece ridículo. Hay veces que esto a mí también me lo han hecho a mí mismo, donde yo estoy a lo mejor en cualquier vídeo o directos, agarran, recortan y publican a conveniencia como les da la maldita gana. Me lo han hecho con mi pareja actual y me lo han hecho con la criminal también de la ex con la que salía en algunos directos, recortando a conveniencia para que pareciera que yo le faltaba el respeto cuando en realidad ella no paraba de insultarme y decir un montón de cosas, que era el trato que teníamos en ese momento. Pero si recortas a conveniencia lo que a ti te parece, entonces, claro, cualquier cosa. En fin, como os digo, no la estoy defendiendo ni mucho menos, pero hay que ver las cosas como son. Y de un programa de televisión que recorta a conveniencia, no te creas nada. Luego la gente está también publicando este otro fragmento donde él en 2011, que fue tan solo 3 años antes de que falleciera, estaba respondiendo a otro reportero y entonces ya le interrumpía. Es algo muy lamentable, mejor no hablemos de lo lamentable. Yo modificaría al número entero. A ver, hablabas de los medios de comunicación, esa es nota pasada, volverla a manosear es amarillismo y es en lo que han fallado los medios, Robert, así que dile que ya es nota pasada. No, yo cambiaría todo. En fin, aquí ellos llevaban casados desde 2004, es una entrevista de 2011, y llevaban casi 3 décadas juntos. En general, en muchas ocasiones, en muchos matrimonios, la gente empieza a veces a interrumpirse, a tratarse más uno cuando uno de ellos está enfermo, que en este caso él tenía Parkinson, y tenía otros problemas que le costaba hablar muchas veces. El intentar juzgar de que ella era una maltratadora por estos clips, me parece ridículo también. Ahora bien, hablemos de cosas realmente feas que ha hecho y dicho esta señora y que a día de hoy sigue mintiendo al respecto, como por ejemplo este momento de aquí donde ella se pone a hablar, probablemente lo habéis visto, de que él tenía grandes defectos que eran su mujer y sus hijos. Atentos. Tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defectos. Claro, Pero entonces... hijos maravillosos, ¿cómo puede uno? Como si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. De todos modos, ¿no? Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Bien, a esto ella respondió recientemente lo siguiente. Y ha dicho, seguramente me preguntaron por el tiempo en que no le hice caso a Roberto. Yo lo veía como un hombre perfecto y todos esos eran sus únicos defectos para decirle que sí, a pesar de su insistencia. Es muy fácil sacar de contexto las cosas, más ahora Roberto amaba a sus hijos y no hubiera estado con alguien que no los respetara. Fue un modo de hablar respondiendo a una pregunta específica. Esta explicación me cuadraría de no ser porque ella dice explícitamente, si hubieran sido mío habrían sido maravillosos. Entonces esta explicación no me cuadra con esa frase que ya había dicho anteriormente. Pero además, negar que había mala relación entre esta mujer y los hijos de Roberto me parece estúpido. Es evidente que había mala relación porque si no los hijos no estarían a día de hoy produciendo una docuserie en la que la ponen como la bruja más bruja del mundo. Si hubiese buena relación, en la vida habrían hecho esto. Me imagino, vamos, quiero pensar. Entonces por eso esta respuesta me parece una mentira. Que esta mujer es una cazapartners, lo fue definitivamente, y que le gusta ser una mentirosilla, lo es, pero también es verdad que las mentiras que se ha dedicado a decir son más destinadas a evitar hablar de cosas personales y evitar relatar dramas familiares más que a tratar de hacer para herir a otras personas, cosa que lo han hecho otros del grupo. Cuando te metes en el Instagram de esta señora para ver exactamente en qué momento estamos, podéis observar que en posts antiguos es realmente impresionante el cambio de opinión de la gente. En este tipo de post de hace tan solo algo más de un mes o dos, los posts son todos positivos, diciendo te amamos doña Florinda, no sé qué, me hizo sonreír, bla 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 bla. Pero en cuanto te vas a los posts más recientes, te encuentras lo siguiente, y es todo el mundo diciéndole vieja chancluda, a nadie le preocupa, el karma llega pero tarde y con fuerza, qué pena por usted, chancluda, la que es grilla nunca dejará de ser grilla, oiga doñita, y no se podría conseguir un hombre influyente y poderoso que no estuviera casado ni con hijos, así no defectos. Luego en otros posts que se dedica a desmentir cosas que ocurrieron en la serie, se pone la gente a decir que lo hace todo para atacar a la esposa de él, ya aburre señora, Dios le perdone todo el daño que le hizo a su esposa y a sus hijos, no puede superar que en esta ocasión no se han hecho las cosas como usted quería, y todo el mundo repitiendo exactamente el mismo clip de él tiene 7
7 defectos, 6 hijos y no sé qué, bla 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 bla. Literalmente todo el mundo la odia por esa entrevista donde habla de los 7 defectos y la culpan de ahora quiere limpiar su imagen, en fin, todos los comentarios son de hate, o casi todos, es una barbaridad. Y aquí es donde yo os digo una cosa: cuando mi madre comenzó con el que luego fue mi padrastro, que es padre de mi hermana, las hijas de mi padrastro, a pesar de que ya llevaba como años divorciado de su exmujer, tomaron a mi madre como la enemiga absoluta y le hicieron un montón de perrerías. De hecho, hasta a día de hoy le siguen haciendo perrerías. Eran unas adolescentes realmente infumables e intratables, que de hecho fumaban también, por cierto, que le hicieron las 1000 perrerías a mi madre, robándole dinero, robándole maquillaje, tratándola fatal, intentando ponerla en contra de... en fin, una barbaridad de cosas que hicieron esas señoras absolutamente innombrables. No digo que este haya sido el caso específico de lo que pueda haber pasado con Florinda y los hijos, pero de nuevo, vuelvo a la misma situación. No sabemos todas las cosas que puedan haber pasado y las discusiones no siempre vienen solo de una de las dos partes. Y teniendo en cuenta que ya de por sí el interés de unos hijos que su padre está divorciándose de su madre y ven que llega una madrastra nueva, habitualmente es de meter mierda sobre la nueva y llevarse mal con la nueva, y habitualmente la nueva lo que le gustaría hacer o intentaría hacer es llevarse bien con los hijos de su pareja, ¿no? Es lo habitual, vamos, es lo normal. Quienes suelen interesarle más este conflicto es más a los hijos porque quieren que su padre vuelva con su madre. Por eso os digo que aquí intentar poner a la señora Florinda como si fuera la peor de la peor del mundo, qué mala, que no sé qué, cuando no estuvimos ahí, no sabemos qué fue lo que sucedió y definitivamente nadie dentro de esta historia es bueno, ni su relación habrá sido perfecta, por supuestísimo, y habrán tenido 1000 discusiones, por supuesto, y 1000 discusiones habrán sido también delante de la prensa. Pero intentar juzgar una relación completa por esto y encima por una docuserie hecha por los hijos que encima destruyen por completo la imagen de su padre, honestamente, señores, yo no me atrevería a ser como estas personas que se dedican a ir al Instagram de esta señora de 76 años a decir barbaridades. Me parece una completa y absoluta vergüenza esta clase de basuras. Así te caiga mal la doña Florinda, así te haya caído pesada por cómo ha dicho algo dentro de una entrevista o lo que carajo sea, intentar atreverse a juzgar de esta manera tan patética y penosa por una relación que encima ni siquiera conoces de forma completa y que sabemos lo poco que sabemos de lo que han contado ellos y lo que han contado la exmujer y ahora los hijos de la docuserie. En fin, yo por lo menos no me atrevería a opinar con la información que se sabe. Ahora, si la tipa hubiese maltratado al otro, hubiese pruebas de que le había pegado o ese tipo de cosas, ahí sí, ahí con todo. Pero es que lo único que sabemos es que le fue infiel a la exmujer después de 23 años de matrimonio. Me parece ridículo, bochornoso la actitud de esta clase de gentuza y un montón de ridiculeces. O sea, de verdad, ridículo. Metiéndose con que se metió con medio programa. Sí, bueno, medio programa también se metió con ella. O sea, no fue ella la única que lo hizo. También esos otros hombres estuvieron con ella porque era la joven del grupo. Es que es increíble. Luego si responde, dice que tiene soberbia. Como, ¿y qué crees que va a hacer? Le está todo el mundo tirando mierda, insultando. ¿Y qué se supone que va a hacer? ¿No responder? Es que me parece ridículo esto. Y luego la clase de cosas que se dedica a publicar las señoras, básicamente desmintiendo lo que los hijos están contando en la televisión. Porque esto es muy relevante. Y esto no es algo porque lo diga ella, esto es algo porque lo dijo el propio Roberto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay una escena en la que ponen en la serie donde básicamente se ponen los hijos a hacer un guión como a fingir que el padre está a punto de ser despedido y que hubo un ejecutivo malvado que casi no le deja hacer su programa del Chapulín Colorado, que era una especie de superhéroe que le había creado de comedia, y toda una historia muy dramática acerca de cómo su hija le dio la idea para el nombre y cómo su madre, o sea, su exmujer, le había confeccionado el traje y bla 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 bla. Bueno, básicamente poniendo a la familia como que, mira, todo era perfecto cuando estábamos juntos y la madre le ayudaban tanto y porque la mujer siempre estaba atrás de él y qué sé yo, qué sé yo. Pero lo cierto es que en una autobiografía que escribió el propio Roberto, que se llama Sin querer queriendo memorias, en la página 205-206, que fue una autobiografía que hizo él mismo en 2006, la historia es mucho más sencilla y mucho menos dramática. Él nunca tuvo problemas con ninguno de los productores, que es lo habitual, porque si tienes algún tipo de problema, te digo que te despiden y no vuelves a ver nunca un programa tuyo en la tele. Él siempre tuvo buena relación con los ejecutivos y los ejecutivos querían trabajar con él. Y la historia es tan sencilla como que él tenía un personaje que ya había creado anteriormente, que esa idea la tenía de hacía mucho tiempo atrás, y cuando se la propuso a los ejecutivos le dijeron, venga, vamos a hacerla. Ya está, fue así de sencilla. Pero en la serie pues le dan todo un dramatismo increíble de que le iban a despedir, de que estaba a punto de perder su carrera, que su mujer se la rescató, que sus hijos no sé qué. Bueno, un drama que no tiene nada que ver con la realidad, no porque lo diga esta señora, sino porque lo dijo él mismo en 2006. O sea, me parece ridículo, de verdad. Luego hay otros momentos de la serie donde básicamente Roberto tiene como que saltar un montón de cosas como si fuera un delincuente para intentar convencer a un ejecutivo, cosa que no tuvo nada que ver con la realidad, y esto lo cuenta también esta señora aquí. Y ella misma dijo, y él también dijo, que ellos lo valoraban y querían trabajar con él. Era así de sencillo. Todos los ejecutivos de Televisa les encantaba trabajar con Roberto porque llevaba las audiencias y la gente le gustaba y también le gustaba a los ejecutivos. No había más, no habían historias súper dramáticas de cómo, tiene que hacer no sé qué locuras. Estos son todo dramatizaciones de los hijos, pues para darle un tema que no tiene nada que ver con la realidad, porque así no es como funciona el mundo real. Los
que ves más famosos a día de hoy no hicieron ningún tipo de convencimiento increíble para convencer a tal ejecutivo. No, habitualmente el networking y ya tener contactos aquí y allá es lo que te permite hacer series o ese tipo de cosas. Pero bueno, básicamente los hijos en esencia mienten, no porque lo diga esta señora, sino porque no solo no tienen ninguna prueba para las barbaridades que están contando en la docuserie, sino que encima el propio Roberto, cuando escribió su propia autobiografía, ya dijo que su relación con los ejecutivos siempre fue buena. Entonces estas locuras que cuentan en la serie dices, no, dramatización, ya, pero es que cuando estás dramatizando una cosa que tal vez no es tan relevante como la dramatización con sus programas, luego agarras y cuentas dramatizaciones de historias siendo Florinda una pedazo de bruja horrible, malvada, roba hombres y qué sé yo, pues XD. De nuevo, esto no significa que yo esté aquí defendiendo a Florinda como si fuera la mejor del mundo, ni mucho menos, pero unos hijos que usan la herencia de su padre para producir un documental, una docuserie en la que destruyen por completo el legado y la imagen de su padre y encima crean una campaña de acoso masiva hacia la madrastra, que ya tiene 76 años, que le quedan 2 telediarios a esta señora, estando su padre ya muerto y su madre ya muerta, me parece deleznable. De verdad os lo digo, me parece totalmente y asquerosamente deleznable. ¿Qué necesidad tenían los hijos de hacer esta basura? No lo entiendo, no lo sé, no lo comprendo. Y que hayan creado una campaña de marketing que haya calado de forma tan fuerte en redes sociales, que la gente se crea en derecho de juzgar relaciones de personas que no estuvieron ahí, que no conocieron, que la información que se sabe es muy poca, únicamente porque han visto una serie de mierda, es que me parece bochornoso, pero bochornoso a niveles repulsivos. ¡Repulsivo! De nuevo, no seré yo quien diga que Florinda es perfecta, ni mucho menos, creo que todos son malos a su forma, ninguno de ellos es la blanca palomita, ni ninguno de ellos es el demonio más absoluto, pero definitivamente da para estudio ver a tanta gente que por haber visto una serie de mierda se crean en derecho de acosar a una señora de 76 años en sus redes sociales, llamarla e insultarla de todo por fragmentos de una cosa hablando mal de los hijos de él. Y es como, tampoco sabemos cuál es su relación, ni qué fue lo que pasó, ni cómo trataban los hijos a ella, no sabemos nada. ¿Y ya os creéis en derecho de juzgar y decir estas barbaridades? ¿O de afirmar rotundamente que ella le pegaba cuando tampoco hay prueba de nada de eso? No sé, en fin, me parece asqueroso, patético, como la gente difunde, deforma y se publicita tan rápido la desinformación de forma tan asquerosa, y como nadie tiene un par de dedos de frente para decir, oye, la verdad es que sé poco y no estuve en esta relación, no voy a estar acosando a la señora. No, la gente no solo se lanza a acosar, sino se lanzan a dar like, a especular sobre la vida de otras personas, sin tener un poquito de humildad y de también ver lo sucio que está tu propio jardín, porque he visto a tanta gente en este mundo haciendo cosas infinitas veces peor de lo que la hizo Roberto poniéndole los cuernos a la mujer. De verdad, que tire la piedra el que esté libre de pecado, porque te aseguro que ninguno de los que están comentando están libres de pecado de ninguno. Le encanta a la gente comentar barbaridades y luego ellos mismos no son capaces de ver cómo tienen su propio jardín. Me parece asqueroso. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero sinceramente que os haya gustado. No olvides difundirlo porque hay, en mi opinión, demasiada desinformación al respecto. Os mando un abrazo muy grande. Gracias por verlo hasta el final. No olvides que solo los gigachats de más de 180 de IQ pueden estar suscritos. Todos los demás son tontos y se dejan llevar por basuras de campañas en redes sociales. Y así como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.